quería hablar algo que fue lo que leímos la semana pasada, Harada Mot Kedoshim. ¿Está bien? Parashat Kedoshim es seréis santos, ¿no? Y ahí aparece una misbah fenomenal que hay que profundizar. ¿Cuál es? Beabtá le reajá camoja. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y yo quiero analizar este punto, que me parece... No vamos... Para analizar esto tendríamos que hacer un montón. ¿Entendés? Voy a dedicarle algo específico a esta misbah, ¿está bien? Primero me ubico en la hoja. Leo. Le leo la primera hoja, les hice la fotocopia a la segunda. ¿Está bien? La primera, ¿me escuchan? Sí. Había una primera, pero por ahí. Todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Miren el pasuk, ¿eh? Abtal reajá camoja. Ani Hashem. Página 155. ¿Qué dice el pasuk? Vamos a analizar. Amarás al prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Ya primero tengo la pregunta, ¿por qué terminó yo soy Hashem? Amarás al prójimo como a ti mismo. Punto. Yo soy Hashem. ¿Qué tiene que ver yo soy Hashem con amar al prójimo como a ti mismo? Algo que te ordena. El yo soy Hashem, yo te lo ordeno. Ulay, yo soy Hashem, yo te lo ordeno. ¿Puede ser así? Pero, o puede ser que haya una relación entre amar al prójimo con yo soy Hashem. Es que si vos nada más a alguien nada más porque vos entendés, todavía te cambia el entendimiento, te parece, yo qué sé, es más subjetivo el que... No lo que vos... Bueno, entonces yo soy Hashem es autoridad, entonces. Yo soy Hashem, yo lo ordeno. Yo lo ordeno, quiere decir es incondicional. Una posibilidad. No importa cómo estés. Lo que pasa, sino que te... Entonces vamos a las preguntas que tenemos que hacer. Varias preguntas, quiero decir. Yo pienso de esta manera. A ver, ¿qué? Y dice... Amarás al prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Sí, amarás al prójimo como a ti mismo, para eso se ocupa muchas cosas, tiempo, sí. Cosas. Y Hashem dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Sí, yo te ayudo. Amarás al prójimo como a ti mismo, debería decir, mira, a lo mejor vas a pensar que te va a costar, que no vas a poder, que de dónde voy a sacar el día para ayudarlo. Yo soy Hashem, no te preocupes, ¿sí? Yo te voy a ayudar. Está buena, linda explicación, ¿eh? Linda, me gustó. Muy bien, necesito un hidush. La pregunta más difícil de la clase es esta. ¿Se puede llegar a algo así? ¿Se puede llegar a amar al otro como a ti mismo? Es como que es muy... Es ideal, pero no es para todo público. O sea, ¿entiendes? Es muy difícil. Lo más normal es que uno se ame a uno mismo. Pero amar a cualquier ser humano igual que a ti... Si me dicen, amá a tu hijo como a ti mismo... A tu hijo, ¿quién no ama a los hijos? Eso sí. Los amás más que a ti mismo, eso sí. A la esposa, los hijos, a los padres, eso sí. Pienso que todavía más es de padre a hijo, ¿no? Que de hijo a padre. Por los hijos el padre lo ama tanto porque le dio todo, ¿no? Cuanto más damos, más amamos. Esa es la regla. Más damos, más amamos. Pero amar a cualquiera como a ti mismo es muy difícil. ¿Entiendes la pregunta? Entonces lo que queremos analizar en esta clasecita, en esta clase quiero ver esto, Ir de la Torá escrita a la Torá oral. ¿Cómo la Torá oral definió qué es amar al prójimo como a ti mismo? O sea, voy al tema práctico. El tema práctico, ¿entienden? No voy a entrar en toda la filosofía de amar. El tema práctico, ¿qué definió? Hay Torá escrita, ¿no? Pero hay Torá oral. La Torá oral, ¿qué hace? Te explica. Entonces, ¿cómo lo cumplo? Bueno, preguntas. ¿Cómo es posible que la Torá me obligue a amar a otro? No puedo obligarme a tener un sentimiento. Pregunta número 1, si la Torá me puede obligar a tener un sentimiento. Es muy difícil. Pero le puedo contestar. ¿Entendió la pregunta? Segunda pregunta. ¿Cómo puedo amar a otro como a mí mismo? ¿Están de acuerdo que es dificilísimo? No, a los hijos dijimos que no es difícil, esposa y padres. Pero a un ajeno, ¿lo amas como a ti mismo? Tenés que amarlo como a... Es un ideal, pero no sé cómo cumplirlo tanto. ¿Es un precepto meramente sentimental? Pará, el precepto que dice, amarás a... O sea, el tema es amarlo. No tiene que ver con las acciones, es que lo ame. Si lo ame, ya cumplí. No sé, yo creo que más por el tema del shalom. Por el tema del shalom. Sí. ¿Qué es el tema del shalom? De no estar siempre en guerra con el otro. Vos decís, amor es no pelearme. Vos lo estás diciendo por la no. Para que no sea tan difícil. Pero también está bien. No lo que dice Carolina. Carolina dice, pará. Dios no te va a pedir cosas súper difíciles. Cuando te dice que haya amor, te dice diciendo, llévense bien por lo menos. Lo estás haciendo más práctico. Lo bajaste. Eso es lo que quiero ver en la clase, bajarlo. Es que también cuando vos haces actos de bien con otros, sí. O sea, te comportás de una manera con respeto, todo. Eso al es. final también lo vas a terminar queriendo, porque
No solamente vas a terminar, a lo mejor eso es lo que la Torah quiere. Fíjate, yo quiero ver Y aunque no lo la pregunta es si la sientas, Torah, es eso, como la que Torah me aunque no está lo hablando más al sientas, sentimiento o la Torah quiere que lleve una acción. La cosa práctica. Es. Quizás no lo sentís tanto, pero bueno, sabés y entendés que tengo que ayudarlo, que tengo que hacer tal cosa. A eso quiero Después exactamente. podés llegar al sentimiento a partir del acto. Es verdad, es verdad. Mi pregunta va a ser en la parte iljatí, alajá, ¿cómo se cumple la misma? O sea, bajar de la Torah escrita a la Torah oral y cómo lo hajamim. ¿Cuál es la importancia de este precepto? Y Rabbi Akiva no lo veía solo como un simple precepto, ¿no? Rabbi Akiva dijo, Claro. ¿quieren una regla que tiene toda la Torah? Sí. Amar al prójimo como a ti mismo. Sino que lo veía como uno de los principios fundamentales de la Torah. Respuestas. Entre las cosas que son consideradas un principio fundamental de la Torah, figuran seréis santos, como dijo en Kedashim Tiu, asita etatov etayashar, harás lo bueno y lo recto, son cosas generales, ¿no? Un principio es un concepto central que de él se desprenden muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con un tema específico, sino que de ese tema general se aprenden reglas y pautas que se extienden y se aplican a muchos aspectos de la vida. Eso yo quiero ver. ¿Cómo amar al prójimo lo aplico? Con respecto a la pregunta de cómo es posible que la Torah nos obligue a tener un sentimiento, miren cómo responde Ramban. Ramban dice, esto no debe entenderse literalmente, sino más bien como algo metafórico, pues no es lógico que podamos obligar a alguien a sentir una emoción. Fíjate, puedo contestar a Ramban. Ramban dice, no, acá no se refiere a amor en el tema sentimiento, acá se refiere a una acción que tenés que hacer a la persona. Igual, pero es pregunta igual para Ramban, pero está escrito, amarás, es lo que está escrito. Y no es que la Torah puede ordenarte tener sentimientos, o no puede. No me veo, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Bien, es otra mitzvah. ¿Ven? No, o sea que sí me puede ordenar un sentimiento si me da una receta como llegar a lograr ese sentimiento. Entonces también me puede ordenar amar al prójimo, pero me tendría que dar una receta de cómo llegar a eso. Pero según Ramban, él dice, pero acá va más a la acción. ¿Entendieron lo que dice? Ramban, Maimónides, es más específico y dice que debemos hacer a los demás, miren cómo lo define, dice que debemos hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Miren la definición de amor. ¿Qué es amor? Todo lo que te gustaría que te hagan a ti, vos deberías hacer al otro. Así se ve el amor que tenés por el otro. ¿Lo hizo práctico? Por supuesto, pero dentro de parámetros normales. Porque todo lo que me gustaría que me hagan a mí se lo tengo que hacer. Y bueno, me gustaría que me regalen 2 autos. Entonces tengo que regalar 2 autos al otro. En parámetros normales. sin llegar a extremos egocéntricos. Pues puede haber alguien que pretenda que todo el mundo lo sirva a él. Entonces, más bien se refiere a que nos comportemos con nuestro prójimo tal como esperamos. Acá tiene la hojita. Acá pueden leer. Que ellos se comporten. ¿Ven? ¿Qué es amar al prójimo? ¿Vos cómo esperaría que se comporten contigo? Así, que me den respeto. Bueno, tenés que hacer lo mismo. Estoy hablando de la halajá, ahora estoy trayendo la halajá. La halajá es que no le puedo hacer, lo que me gustaría que me hagan a mí se lo tengo que hacer a él. ¿Me siguieron hasta acá? Que nos traten bien, con respeto, que nos brinden ayuda cuando la precisamos. Por lo tanto, amar al prójimo quiere decir, miren en negrillas, tratar al prójimo como tú esperas que ellos te traten a ti. Esto es una persona normal, ¿no? Una persona normal que le gusta que la traten bien, de esa manera debo tratar al otro. Y ahí estoy cumpliendo ¿qué misma? Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, según esta definición, ¿es un amor algo muy difícil o lo hizo más fácil? Más fácil. Igual, ojalá que todos hagan esto. Pero trata al otro como te guste que te trate, normalmente. Y no necesariamente como tú te amas a ti mismo. Para Rambam se trata de algo concreto. La forma concreta de cumplir este precepto está en el ámbito de la acción. Lo que yo quise explicar que la Torah oral es práctica. No lo dejan porque vieron, si lo dejas en algo abstracto, después no sabes cómo cumplirlo. Muy lindo, amar. El cristianismo hizo de todo eso un wow. Y después, no sé dónde iban, porque ahí conquistaron, ¿no? Llegan a América y no. O la cruz o la espada. Entonces, amor al prójimo como a ti mismo. No, por un lado dicen amar al prójimo como a ti mismo. Por otro lado, después, no eran amar al prójimo como a ti mismo. La Inquisición o las cruzadas que tienen de amor al prójimo. No entiendo, ¿entienden?
Será amor al prójimo como a ti mismo si sos como yo. Digamos, no sé. ¿Cómo actuar? No se trata de qué es lo que debo sentir. O sea, la Torá, según la halajá, no me está ordenando un sentimiento, sino me está ordenando una acción. ¿Cuál es la acción? Lo que te gustaría que te hagan a ti, también hazlo al otro. Trátalo bien. Todavía voy a esmerar más. Vamos a decirlo más específico. Por lo tanto, no se incluye dentro de este precepto la obligación de, por ejemplo, Raman dice, Bikur Jolim, visitar a los enfermos. ¿De dónde se aprende? ¿Qué misvá o visitar a los enfermos? ¿Saben de qué misvá? De esto, de amar al prójimo. No, hay un pasuk en la Torá que Dios vino a visitar a Abraham. Pero ¿de qué pasuk se aprende que hay una misvá de visitar a los enfermos? Igual una buena pasuk me trajiste. De amar al prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? Bueno, ahora, pregunta. ¿Y si entonces yo tengo que visitar siempre a todos los enfermos? ¿Y si esa persona está a 1000 kilómetros, cómo haces? No, es muy difícil. Entonces dice, la obligación de visitar a un enfermo que se encuentra, no se incluye dentro de este precepto la obligación de visitar a un enfermo que se encuentra a cientos de kilómetros de distancia, pues nosotros mismos no esperaríamos que nos vengan a visitar desde tan lejos cuando estamos enfermos. ¿Está bien? Si yo estoy enfermo y hay una persona que está a 1500 kilómetros, yo no espero que él me venga a visitar. Entonces yo tampoco tendría obligación de ir a visitarlo. Bueno, si lo hiciste algo de más. Genial. Pero no es obligación, ¿entendieron? Obligación en algo normal. Insisto, se trata de actos, no de sentimientos. El hecho de que yo sienta o lamente mucho lo que le ocurrió al otro, ese sentimiento no ayuda concretamente. Digamos que yo, sentí lástima por lo que le pasó. Sí, pobrecito, lo amo, pobrecito. ¿Y qué hiciste? No puedo hacer nada, pero pobrecito. No, ¿sabes qué? Deja de pobrecito y hacer algo. Anda a ayudarlo. ¿Qué pobrecito? Anda a ayudarlo. La Torá es acción, no. Cierto. No, anda a ayudarlo. Este precepto incluye un aspecto activo y otro pasivo. Ahí va. Por un lado, comportarme con mi prójimo tal como quisiera que él se comporte conmigo. Pero por otro lado, tratar de no hacerle cosas que a él no le gusten, para que él no sufra. Ejemplo de esto. Si veo que alguna pertenencia de mi prójimo se está arruinando. ¿Vieron? Hoy empezó la tormenta. Veías que el vecino dejó algo y está lloviendo y se le está arruinando. Y yo me di cuenta. El vecino está durmiendo, está tomando una siesta. Yo vi. ¿Qué diría Abdala Raja Camoja? Que yo haga algo para salvarle ese objeto que se le está arruinando. ¿Entienden? ¿Por qué? Debo actuar para evitar que se siga arruinando. Por ejemplo, en mi casa, antes de entrar, me limpio bien los zapatos para no ensuciar la alfombra. O antes de entrar a mi auto, trato de quitarme el barro de los zapatos. Así también, al entrar en la casa de mi prójimo, o a su auto, fijarme de no entrar con los zapatos sucios. O sea, a mí no me gustaría que me lo hagan en mi casa, ¿no? Entonces no te lo hagas. Y tampoco, y si vos ves que algo se le está arruinando, anda. O sea, miren lo que quiero decir. Dentro de amar al prójimo como a ti mismo es cuidar lo material del prójimo. Los objetos materiales que si están en tus manos, si vos viste que se estaba arruinando, vos tenés que hacer algo. Así como a ti te gustaría que te lo protejan o que te lo salven, vos tenías que salvárselo. Eso es a nivel monetario. ¿Me siguieron? Está la Sigo. No solamente con los actos, sino también con las palabras. Evitar decirles cosas que no me gustaría que dijeran sobre mí. Por ejemplo, no decir que sus hijos son un desastre o algo así. ¿Está bien? No. O sea, no decir algo que no me gustaría que me digan. Ese es el tema de darle respeto. Y en el tema de los bienes económicos, cuidárselos. Mira, 2 cosas prácticas dije. ¿Me siguieron las 2? Leo la halajá. Rambam define este precepto en el Hot de Ot. ¿Dónde trae a la Hot de la Raja Camoja Rambam? Leyes éticas. Linda. Capítulo 6, halajá 3. Es un precepto positivo amar a cada uno de los miembros del pueblo de Israel como a sí mismo, como está escrito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está el pasuk? Vaikra, Levítico 19, 18. Por lo tanto, miren lo que dice Rambam. Por lo tanto, es un derivado. Debe hablar de los puntos alabables de su prójimo. O sea, hablar bien de. ¿Dónde entra amar al prójimo como a ti mismo? Hablar, así como me gustaría que hablen bien de mí, hablar bien del otro. ¿Eso qué sería? ¿Darle qué? No es monetario, es respeto. Sería respeto. Hablar bien como me gustaría que me hablen. Segundo, y preocuparse por los bienes del otro a la manera que se preocupa por sus propios bienes y aprecia su propia honra. ¿Ven? Bienes y honra. Uno sería más espiritual, otro más material.
Todo aquel que se vanagloria con la vergüenza del prójimo, no tiene parte en el mundo venidero. Acá tiene una frase que de repente... Pero dijo que la gravedad de avergonzar al prójimo. ¿Qué tiene que ver esto de avergonzar al prójimo si estaba hablando de amar al prójimo como a ti mismo? Humillarlo, ¿no? Entiendo, pero ¿por qué lo trajo en la misma alajá? Venía hablando de amar al prójimo. Me dijo, ¿qué es amar al prójimo? Hablar bien de él y cuidar sus bienes. Y nunca lo avergüences. ¿Y qué tiene que ver? Porque avergonzarlo sería justo lo contrario, claro, por eso lo trajo junto. Porque es lo contrario de lo que acabamos de decir, ¿entendieron? O sea que amarlo era lo contrario de avergonzarlo, era elevarlo. Justo entra bien con el cuentito de antes, ¿no? Bueno. Específicamente nos habla de alabarlo, cuidar sus pertenencias y que no tenga pérdidas materiales. Vemos que la Torá no está pidiendo cosas imposibles, como darle todo al prójimo. Algunos querían aplicar, ¿qué es amar al prójimo como a ti mismo? Le tenés que dar todo, como todo. Y que si alguien te viene a pedir, le tenés que dar todo. Una vez uno dijo, pero es ridículo lo que está diciendo, ¿no? Tú una vez una persona lo quiso probar, a ver si lo decía de verdad. No era un yudí, ¿eh? ¿Está bien? Sí. Ustedes amar al prójimo como a ti mismo, pero ¿y qué significa? Que hay que dar todo. Ah, ¿sí me vas a dar todo? Sí. Bueno, dame tu campera. Se la dio. Dame tu camisa. Se la dio. Pero está tonto, pero ¿qué voy a decir? Lo dejó desnudo casi. Pero lo que le quiso decir que lo que estaba diciendo era tonto. No es así. Amar al prójimo como a ti mismo no es que tenés que dar todo y quedarte sin nada. Eso no es amar al prójimo como a ti mismo. No, eso no significa. Dar todo y quedarte sin nada. No, la tzedaká no es quedar hasta el 10-20%. La tzedaká no dice dale el 100% y quédate. Ahora vos sos pobre y tenés que ir a pedir limosna. No es así. Sino que se trata de algo que podemos, o sea, la misma se puede cumplir. Es por eso que Rabbi Akiva dijo que era un principio fundamental de la Torá. Pues se trata nada más ni nada menos que las pautas mínimas para el establecimiento y mantenimiento de una buena sociedad sana, en donde todos ayudan mutuamente y no se perjudican los unos a los otros. Entonces, adaptar la regla Gamoja es una regla grande. Se podría profundizar mucho, obvio, porque la Torá lo dijo con esta palabra, pero vamos a la parte práctica. ¿Qué es la parte práctica? Quiero aplicar la misma ahora, con cualquier semejanza. Hablarle bien, no hablar nada malo, nada de lo que no te gustaría que te hablen de ti. O sea, hablar cosas, alabable, ¿está bien? Cosas buenas, del kabod, darle kabod. Punto 1. Y punto 2, cuidarle los bienes materiales como cuido los míos, de la misma manera. Porque a veces los míos los cuido un poquito mejor que los... No. Así como cuidas los tuyos, cuidaste muy bien el auto, bueno, entonces cuida también el otro. ¿Cómo? Le hiciste una rayita, ¿por qué? No. Si vos te cuidas muy bien, así como cuidas tus bienes, igual cuidarlo de él. En la parte monetaria y la parte... ¿Está bien hasta aquí?